Hola, ¿qué tal? Estamos desde Escritores en su tinta, hoy acompañados de un gran escritor y por supuesto compañero de la asociación como es José Salieto, que va a hablarnos de su última novela. Una novela muy interesante, una novela que os recomendamos a todos y que de verdad, bueno, yo creo que os va a gustar muchísimo. José ya tiene varios libros publicados. En un principio fue, bueno, pues aquella saga tan maravillosa llamada Crónicas de una nueva raza. Luego llegaron los relatos cortos con historias al otro lado de la razón. Después nos cautivó con otra novela también maravillosa, Causa y Efecto. Luego, ya hace 2 años, su última novela fue Despertar y, como digo, después de esos 2 años, bueno, pues nos llega con este nuevo libro llamado Me llamo Luzbel. Como digo, muy interesante, pero vamos a conocer todos los detalles con el propio autor, con José Salieto, que hoy lo tenemos aquí. José, buenas tardes, ¿qué Hola, tal? buenas tardes. Bueno, Me llamo Luzbel es una novela, yo creo que muy particular, ¿verdad? Podríamos decir. Por el contenido, Sí, por los personajes y un poco por la temática, ¿no? que incluye. exacto, sí. La verdad es que yo creo que bastante novedoso todo. Tanto el tema, la forma en que está tocado eh, y la posible interpretación que se puede hacer del mismo, ¿no? Ujú. Para mí es una auténtica aventura esta edición. Hace 2 años, como decía, que publicaste la última, fue Despertar. Ujú. ¿Han sido estos 2 años los que te han llevado para escribir Me llamo Luzbel o no? ¿O esto ya viene de antes? Viene de antes. La verdad es que escribirla me ha costado mucho menos de lo que yo imaginaba en un principio. Sí que he tenido que trabajar mucho con ella. Creo que es la obra a la que más le he tenido que dedicar. En serio, a la hora de ponerme a escribir, ¿no? Pero la preparación, el previo, ya venía incluso desde antes de escribir Crónicas de una nueva raza. Ujú. Sí, por eso te lo preguntaba, porque sé que llevas muchos años detrás de este proyecto, vamos a llamarlo así, de esta novela, que te ha tenido ahí como una espinita, ¿no? Que decías, esto tengo que quitármelo, cuanto pueda me lo tengo Exactamente. que quitar de encima. Exactamente, así ha sido. De hecho, cuando yo decidí empezar a escribir mi primera obra de Crónicas de una nueva raza, la idea conceptual que yo tenía para esa tetralogía era plasmar de alguna forma mi visión muy particular sobre el origen de la humanidad, basándome en lo que para mí creo que es una realidad, el hecho de que hayan existido otras culturas, otras humanidades antes que la nuestra, ¿no? Aunque la desconozcamos por falta de datos. Y yo me planteé allí enfocarlo de una forma futurista, es decir, qué ocurriría si nuestra humanidad desapareciera y apareciera una nueva y careciera de datos de nuestra existencia. ¿Creerían ellos también que son la primera humanidad sobre la faz de esta tierra? Imagino que, bueno, tú tienes algo, tienes muchas cosas muy buenas, pero hay una de ellas que es ese afán de saber más, esa curiosidad. O sea, además siempre lo has dicho, ¿no? Sí, Que siempre te gusta saber el porqué de las cosas, el porqué de esto, el porqué de lo otro. ¿Es esa curiosidad la que te ha llevado a indagar tanto en esta novela a la hora de crear personajes y de crear la historia? sí. Como en el mismo prólogo lo digo, no solamente me interesaba siempre saber el porqué de cada cosa, sino saber el porqué de cada porqué. Es decir, si yo tengo la respuesta a ese por qué la respuesta es esa y no es otra? Es decir, nunca me he conformado con una respuesta a priori que me pudiera satisfacer o que pudiera parecer lógica. Y por supuesto, muchísimo menos cualquier respuesta que ya estuviera previamente establecida de forma oficial. Siempre he querido saber, no puede ser otra cosa, tiene que ser eso, no hay otra opción. Y Ujú. entonces eso es lo que me ha llevado siempre a indagar, ¿no? Bueno, vamos a adentrarnos ya en el contenido de la novela, en los personajes, en la historia. Bueno, está claro quién es el personaje principal, Luzbel. ¿Es así? Sí, en principio sí. Digo en principio porque me estoy encontrando con muchas personas que nunca habían oído hablar de Luzbel y me ha sorprendido porque es un personaje mitológico que, vamos, yo daba por sentado que todo el mundo había oído hablar alguna vez de Luzbel, ¿no? Y sin embargo, pues me he encontrado con gente que no lo habían oído nombrar nunca, ¿no? Ujú. Eh, Luzbel,
Cuéntanos un poquito, para aquellos que no hayan oído nunca hablar de Luzbel, ¿quién es? ¿Cómo lo podemos reconocer, por decirlo así? Pues creo que lo que sí que todos hemos oído hablar es de el ángel caído. Todos hemos oído hablar de Lucifer, eso sí, de Satanás y en definitiva lo que es el ángel caído, ¿no? Pero lo cierto es que sabemos muy poco de él. Lo único que sabíamos de él es que Luzbel, como así se le llamaba en un principio, era el ángel más amado de Dios, pero que se rebeló desobedeciéndole y por eso fue condenado. Y a partir de ahí parece que se convirtió en el demonio, en Satanás, en el tentador. Eso es lo único que sabemos. Sin embargo, curiosamente, ¿por qué nunca nos hemos planteado qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que le llevó a rebelarse? ¿En qué desobedeció? Porque de eso nadie nos dice absolutamente nada. Entonces, yo ahí tenía esa espina. Yo quería saber ¿Por qué? por qué. Exactamente, ¿vale? Entonces me encontré con una cuestión. Y es que antes de preocuparme por Luzbel, me preocupaba Judas. Ujú. El papel de traición. Porque cuando yo empecé a conocer el tema de las escrituras, que más que por religión propia, siempre he sido una persona religiosa, aunque no excesivamente católico, propiamente dicho, sino que siempre quería saber por qué esto es así, esto que dicen es así o no es así, ¿no? Entonces, el que la historia nos dijera, la historia del cristianismo nos dijera que Judas traicionó a Jesús y por eso lo crucificaron, no me cuadraba con el hecho de que Jesús supiera que iba a ser crucificado y lo aceptara, y eso fuera precisamente lo que le otorgaba su papel de redentor, ¿no? Y entonces yo me planteaba, bueno, entonces le vino muy bien que le traicionaran. ¿Realmente fue una traición entonces? Y por muchos detalles que fui indagando, descubrí de que ni muchísimo menos, no fue ningún traidor. Hizo lo que tenía que hacer. Y después de estar convencido de eso, resulta que hace unos poquitos años National Geographic sacó el descubrimiento a la luz de los evangelios apócrifos de Judas. Sí. Y en él, precisamente, se lee que Jesús le pide a Judas que haga ese papel, y él se niega porque lo amaba demasiado y no quería hacerlo, y lo hizo porque él se lo ordenó. Y entonces me pregunté, bueno, si este es el papel de Judas, ¿qué ocurre con ese otro personaje también tan odiado como es el ángel caído? ¿Realmente es tan malo como nos afirman o hay algo detrás que no nos dicen? Porque como he dicho antes, nunca nos han dicho qué fue lo que hizo, por qué se rebeló. ¿Qué fue lo que le llevó a...? ¿Qué fue lo que le llevó a rebelarse, Claro. siendo un ángel tan valorado? Eso me lleva a otra pregunta que tenía para hacerte. Y mira, precisamente con lo que estás diciendo me viene, bueno, pues al pelo, como se suele decir. Tus novelas siempre se han caracterizado, muchas de ellas, por no decir todas, a que, bueno, la diferencia o la distinción o la calificación del bien y del mal, o que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos, eso lo vamos a encontrar aquí. Totalmente. Más que nunca, ¿verdad? Más que nunca. Es la cumbre de la lucha entre el bien y No el quiero que mal. desveles nada, por supuesto, pero... No voy a desvelar nada, pero es precisamente el máximo exponente de dónde empieza el mal, dónde termina el bien, cuál es la frontera entre lo uno y lo otro, ¿no? O si existe el bien y el mal. O si existen simplemente. Yo siempre he dicho de que la línea que separa el bien del mal es tan fina que es imperceptible, que todo depende siempre del cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Uh-huh. Hay muchos cuándos, hay muchos dóndes y hay muchos porqués en esta novela. Sí. Hay muchas cosas que a mucha gente le va a sorprender, sobre todo aquellos que son más, vamos a decirlo así, siguen mucho más la religión católica o cualquier otra religión incluso. Sí. Sé que no, pero te lo pregunto, ¿tienes algún miedo de que alguien se te revele? No, ninguno. A ver, la intención de mis escritos, de todas mis novelas, y sobre todo en esta, no es romper mitos, ni atentar contra creencias, ni querer desbancar nada. Mi única pretensión siempre ha sido conseguir que mis lectores opten por una vía diferente de la habitual.
La habitual es siempre aceptar las cosas que nos dicen tal cual están sin plantearnos nada más. A mí me gustaría que aprendiéramos a plantearnos las cosas, a discutirlas, a ponerlas en el tapete de la discusión y plantearnos si realmente es así o si hay alguna posibilidad de que sea de otra forma. En resumidas cuentas, que seamos capaces de tener nuestro propio criterio. No se trata de enfrentamientos ni de luchas, se trata simplemente de entre todos y la información que tenemos y el criterio que tenemos todos, que seamos capaces de tener nuestro criterio particular. Luego podremos estar equivocados. Es muy posible que yo esté muy equivocado en todo lo que yo pueda decir ahí, pero lo asumo. De hecho, ese cuestionamiento no solamente lo planteo hacia las creencias que hay alrededor mío, sino con las mías propias. Creo que es lo más sano que podemos hacer para encontrar, si de verdad amamos la verdad, encontrarla. Bueno, estamos en un sitio, todo lo podéis ver, fantástico, un gato, naturaleza en definitiva, lo que tenemos aquí, lo que es el planeta, lo que es la Tierra. Exacto. Vamos, eso es. ¿Es este entorno donde tú has escrito esta novela? Sí. Todas. Todas, ¿verdad? Todas. Desde la primera hasta esta, ¿no? Exacto. Tiene que ser una maravilla, ¿no? Poder escribir aquí donde no hay ni un ruido de coches ni de civilización, vamos a decir. Sí, prácticamente no lo hay, salvo un avión que puede pasar esporádicamente, no lo hay. Entonces es muy íntimo, es muy acogedor. A mí me gusta vincularme mucho con la naturaleza, es algo que vibra mucho conmigo y a mí me aporta mucha paz, mucha tranquilidad, mucha comunicación y saca de mí lo mejor que hay. Y eso lo comprobamos en todas las novelas de José Salieto. Como digo, la última se llama así, Me llamo Luzbel, editada por Letra de Palo, y que, bueno, me imagino que ya estará en todas las librerías, ¿no? Estará ya a la venta. Bueno, hay algunas librerías, algunas papelerías en Elche, pero se puede solicitar en cualquier librería, porque como suele ocurrir hoy día, la mayoría de librerías no tienen los libros en depósito, sino que lo que hacen es que tú llegas, la solicitas, ellos se ponen en contacto con la editorial y la editorial te la consigue. Lo pides y a los 2 o 3 días la tienes. Entonces se puede pedir en cualquier librería. También se puede pedir, lógicamente, directamente desde la web de la propia editorial, Letra de Palo. Hasta ahora todos tus libros han sido autoeditados. Y esta es la primera vez que publicas con una editorial. Sí. Cuéntanos. Bueno, pues yo andaba con la idea de querer coger alguna editorial, ¿no? O más bien que una editorial te cogiera a ti. Bueno, también, tienes razón. De que nos cogiéramos mutuamente. Sí. Entonces, pues cuando tuve la oportunidad de acercarme a Letra de Palo, pues yo iba con bastante recelo porque ya había tanteado muchas editoriales. La verdad es que la mayoría de ellas eran grandes editoriales y me encontré con lo que se suelen encontrar la mayoría de autores noveles, ¿no? Ni siquiera se molestan en verte, ni en escucharte, ni en leerte. Luego estuve buscando editoriales más pequeñas, editoriales online, por internet, y vi que la mayoría de ellas simplemente pues, hacían su negocio en base a la ilusión del autor, pero realmente tenían muy poco apoyo detrás, ¿no? Y pues tenía yo esa duda también con Letra de Palo, pero me encontré con que, la verdad, muy profesionales, muy bien tratados todos y hubo un trato muy, muy bueno y con unas condiciones muy buenas. Entonces dije, bueno, pues voy a probar. Entonces llevé uno de los ejemplares, lo entregué en mano a la persona correspondiente, lo leyó en menos de 48 horas. Sí, literalmente, lo entregué a las 9 de la noche, un martes, y un jueves a las 9 de la mañana me dijeron, ya lo he leído. Yo, ¿cómo que ya lo has leído? Dice, sí. Digo, ¿y qué tal? Bueno, me dijo, brutal, me ha encantado. Estuvo contándome muchas cosas y finalizó su exposición diciéndome, yo quiero este libro en mi editorial, lo quiero. Y le dije, bueno, pues vamos a negociar. Y aquí llegamos a un acuerdo y aquí está. Y además muy satisfecho. Bueno, para todos aquellos que ya han leído Crónicas de una nueva raza, seguramente el nombre de Luzbel ya les sonará de algo, incluso el tema que tú estabas comentando antes del ángel caído. No quiero desvelar nada de Crónicas para quien no lo haya leído, por supuesto, que por cierto lo recomiendo, siempre lo he recomendado y lo sigo recomendando, Crónicas de una nueva raza. Así de directo, ¿esto es una precuela?
No exactamente. Y te explico. Es un libro que se puede leer completamente independiente de la tetralogía. Puedes leerlo ahora y ya no necesitas leer la tetralogía. O puedes leer la tetralogía y leerlo ahora. O puedes leer la tetralogía y no leer este. Como quieras, es indistinto. Ahora, sí hay un vínculo, ¿vale? Hay un vínculo con él, que ya lo enlazo, hacia el final ya lo enlazo, ¿no? Pero lo de no exactamente te lo digo porque esta historia es una historia que yo se la debía al personaje. Se la debía a Bel. Como familiarmente Sí, lo llamo sí. en crónicas, ¿no? Este personaje, este rey de los infiernos. Se lo debía porque todo el argumento de la tetralogía de Crónicas de la Nueva Raza está de telón de fondo Bel, que es el ángel caído y que juega un papel importantísimo en la historia. Solamente en un capítulo, en el segundo tomo, al inicio del segundo tomo, hay una pequeña exposición en la que él expresa sus quejas y cuenta que él fue un ángel y que fue condenado por una rebelión que él consideró totalmente injusta, que se le consideró, o sea, perdona, que se le castigó de una forma muy injusta, pero no cuenta el porqué. Y eso quedó ahí, ¿no? Y claro, hay autores que dicen que los personajes son como seres vivos dentro de uno, ¿no? Y que le hablan. La verdad es que sí. Y yo cada 2 por 3 tenía el personaje diciéndome, no has contado mi historia. No has contado mi historia. No has contado mi historia. Y al final le dije, vale, no hay ningún problema. Pero no la voy a contar yo, la vas a contar tú. Y eso es lo que he hecho, porque la novela está escrita en primera persona. Es el propio Luzbel el que nos cuenta su historia. Y esto tiene una doble finalidad. Una era esta, permitirle que fuera él el que por fin contara su historia, que tenía muchas ganas de hacerlo. Y la otra es conseguir que el lector se identifique más con el personaje. Puede identificarse más porque al estar contado en primera persona, él expresa sus sentimientos, sus ideas, sus argumentos, su sentir, lo que él quiere, lo que él aspira. Y eso es lo que yo quiero que el lector sea capaz de captar, para entender mejor esa cuestión de la diferencia entre el bien y el mal, si es que existen. En muchos momentos, muchos pasajes de la novela, Luzbel también se pregunta el porqué de muchas cosas. ¿Correcto? ¿Qué hay de ti en la novela? A ver, puede haber mucho. La verdad es que es un personaje con el que cuanto más he ido indagando sobre él o meditando sobre él, porque a veces hay información que también se puede sacar a través de la meditación, que no está escrita, ¿no? A través de experiencias personales o llamarles sueños o como lo queráis llamar, toda esa información me ha ido haciendo comprender cosas hasta tal punto que he acabado sintiéndome, hasta cierta manera, hasta cierto punto, identificado con él. Yo sé que mucha gente puede entender esto mal, ¿no? Sintiéndome identificado con un demonio, ¿no? Pero no es exactamente eso. Me refiero a esa rebeldía. Me siento muy identificado con él en esa rebeldía de querer entender y comprender todas las cosas, que no es poco. Todo. ¿Por qué todo es así y no es de otra forma? ¿Qué razón de ser hay en cada una de las palabras que decimos, de los gestos que hacemos, en cada brizna de hierba que sale? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué sentido tiene la existencia, la vida? ¿Por qué las cosas son así y no son de otra manera? Entonces, esa rebelión suya de querer saber todo es la que me hace identificarme mucho con él, ¿no? Y además, el hecho de que por esa misma razón ser un incomprendido y que todo el mundo te señale con el dedo y diga, mira a fulano, ¿no? Está en contra de todo lo establecido. Bueno, Luzbel, además lo dices precisamente en la sinopsis, dice que asistía a la formación de Gaia cuando esta no era más que un globo de gases en otras dimensiones. He visto brotar en ella la vida. He visto nacer las primeras razas humanas. He vivido entre los lemures, los grandes cíclopes. Presencié el mayor cataclismo imaginable, que a punto estuvo de extinguir la vida en este planeta. Conocí el nacimiento, la decadencia y el hundimiento de la raza atlante. Esto es una historia de la humanidad. Exacto. Y él ha estado ahí siempre. Exacto. Es lo que te comentaba al principio, Sí. ¿no? En la construcción de Crónicas de una nueva raza, yo quería exponer esa situación, esa historia, pero no sabía cómo hacerlo en aquel entonces. No tenía los medios y me faltaba parte de la información, ¿no? Entonces, por eso opté por escribirlo Crónicas como lo escribí, ¿no? Como un enfoque opuesto en plan futurista, ¿no? Ha habido otra humanidad antes, que éramos nosotros, no la ha habido.
Y cuando por fin he encontrado el modo, el medio de hacerlo, pues he dicho, vale, voy a contar la historia de la humanidad tal y como yo la entiendo. Puedo estar equivocado, por supuesto, Bueno, ¿vale? Pero tal y como yo la veo. Y con ese telón de fondo, Luzbel, cuenta tú tu historia, porque has estado ahí desde el principio. los más defensores de la teoría de la evolución, de Darwin y demás, se te van a echar encima. Sí, y los religiosos Y también, los ¿no? religiosos también los... También. A ver, lo digo al principio en el libro Sí. también, la mayor parte del escenario que describo ahí está inspirado en la teosofía de Madame Blavatsky. Ujú. Y la teosofía de Madame Blavatsky está inspirada en textos antiquísimos, sobre todo del Indostán y de los lamas, y en cómo ellos han transcrito su historia y la historia de la humanidad en base a esos pergaminos antiquísimos de miles y miles de años. Madame Blavatsky lo que hizo fue explicarlo para que todos lo pudiéramos entender, ¿no? Y es muy fantástica. Sí, pero también es fantástica la creación de la humanidad a partir de Adán y Eva. Sí, Y también es fantástico que salgamos de un mono. Yo creo que ambas teorías, la evolucionista y la religiosa, tienen su parte de razón. ujú, Pero a mi modo de ver, no han sabido entenderse entre sí para poder, ¿cómo te diría? Sacar lo que está entre líneas para poder llegar a una conclusión correcta. De hecho, hay muchas citas textuales al principio de cada capítulo que hacen alusión a lo que hay en el capítulo. Y son extractos bíblicos o extractos de Blavatsky, donde da a entender esa cuestión. Creo que ambas cosas tienen su fundamento, pero hay que saberlo entender. No podemos pensar que cuando el Génesis nos dice que el primer hombre fue Adán y que de una costilla de él sacamos a Eva, y ya teníamos el hombre y la mujer, y de ahí salió la progenie. No es lógico, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea falso. Simplemente es que no he sabido interpretarlo. Estamos hablando de símbolos, un lenguaje muy habitual en aquel entonces. Y estamos hablando de traducciones que se han hecho de traducciones de unos textos que fueron traducidos. y que hay que ponerse en la situación de aquella época, de cómo explicaban las cosas, que muchas veces no eran textuales. Cuando entendemos que un personaje bíblico nos dicen que vivió 900 años, nosotros entendemos años, tal y como los entendemos actualmente. Pero las palabras que designan año cuando se escribieron no hablaban de años, hablaban de etapas, de épocas, de periodos, que luego se han traducido como años, que no es necesariamente así. Claro. Entonces, ese tipo de cosas es el que nos hace no entender bien la realidad, ¿no? Ujú. Bueno, ya para ir terminando, es una novela filosófica, religiosa, metafísica, de aventuras, fantástica, Y evolucionista evolucionista. también. ¿Cómo la podemos? No nos gusta tampoco etiquetar, pero bueno, por clasificarla. Uno va a la librería, ¿en qué estantería la va a encontrar? Por decirlo así. Yo creo que la pondría en la de inclasificable. Una estantería para José Salieto. Bueno, es obvio que va a estar clasificada, su lugar está dentro de la fantasía. Uh-huh. Y ahí es donde vamos a Y poder... ahí es donde la podemos encontrar. Uh-huh. Y la última pregunta, bueno, ya has escrito, ya has publicado, me llamo Luzbel, ¿ahora qué? Pues no lo sé. ¿Hay más porqués? Francamente, puede ser, no lo sé. Estoy abierto, aunque la sensación que tengo dentro es de que ya he dicho lo que quería decir y ya me he quedado tranquilo, pero claro, eso no significa que no vaya de pronto a surgir otra inquietud, ¿no? Uh-huh. Luzbel es una cosa que estaba rondando en mi cabeza y componiendo la obra, ya digo, desde que empecé a escribir Crónicas de una nueva raza, incluso antes, y algunos de los dos últimos libros que he escrito, tenía Luzbel detrás de mí diciéndome, termina, que tienes que escribir esto, termina, que tienes que escribir. Yo, espérate, que termine de escribir esto y luego cogemos lo otro. Y así. Entonces, bueno, ¿qué más te puedo decir? Pues estaremos pendientes a ver y expectantes a ver qué es lo que llega después. De momento vamos a disfrutar muchísimo, yo ya lo he disfrutado. Me llamo Luzbel, de José Salieto, publicado por la editorial Letra de Palo.
Y bueno, pues tenéis más información en tu página web, que es... En la página de Facebook, José Salieto, allí podéis encontrar bueno, o sea, todo lo que he publicado. Y si queréis ir también a la página web de Crónicas de una nueva raza, está circunscrita simplemente a lo que es la tetralogía, pero ahí podéis encontrar también información, ¿no? Y por supuesto también en la página web de Escritores en su tinta. Ahí también tenéis más información sobre el resto de libros de José Salieto. José, que muchísimas gracias, que enhorabuena por esta novela. La verdad es que muchos estábamos esperándola y de verdad es una gozada leerla y además, bueno, pues es para disfrutarla. Una última pregunta que me viene a la cabeza y no quiero tampoco con esto decir nada. ¿Alguien bueno puede provocar en los demás odio y alguien malo puede provocar en los demás lástima? Por supuesto. ¿Lo dejamos Siempre. ahí? Sí, sí. Pues ahí lo dejamos. Para saber más, me llamo Luzbel de José Salieto. Gracias. A ti. Me llamo Luzbel y esta es mi historia.